Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro 19 aniversario. Yolosha cumple 19 años y con ese motivo estamos haciendo estas ponencias maravillosas con personas que están convencidas en su vida de tener una mejor vida. Y este es el caso de Diego Barrena el día de hoy. Diego, así de jovencito como se ve, es un hombre que ya tiene muy claro que la vida necesita modificarse de algunas maneras para estar mejor en este plano. Y una de sus propuestas entonces es una alternativa de agricultura que él nos contará. Y entonces el contacto de la tierra para buscarnos, para encontrarnos como medio de crecimiento, ¿no? El contacto de la naturaleza, el contacto de la vida misma para encontrarnos quiénes somos. Y entonces hoy nos va a compartir una plática que se llama Mi cuerpo es la tierra y lo que tú quieras compartir de ti o de ya el tema directamente, muy bienvenido. Y gracias de colaborar en este festejo. Ay, qué linda. Muchísimo gusto estar aquí. Te agradezco mucho por invitarme. Eh, Tengo muchas ganas de contarles muchas cosas. Entonces, bueno, un poquito como de mi trayectoria. Yo estudié desarrollo sustentable en la Universidad de Anáhuac y más adelante mm, me orienté más a la agricultura porque digamos que mi carrera fue un poco más orientada como hacia las finanzas, hacia la administración, hacia la mercadotecnia en torno a la sustentabilidad, etcétera. Pero yo, con las experiencias de la vida y sobre todo metiéndome a cosas de sustentabilidad, me empecé a dar cuenta de que la sustentabilidad empezaba en la tierra, ¿no? Y es como en el suelo, literalmente, o sea, en la tierra, ¿no? Entonces, pues estuve sembrando mucho tiempo así como sin guía y después ya empecé a estudiar agricultura orgánica, agricultura regenerativa, un poquito de las bases de la permacultura, etcétera. Okay. Eh, entonces, básicamente, lo que yo hago es agricultura regenerativa. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Básicamente, cualquier persona que quiera hacer agricultura orgánica hoy en día va a tener que hacer agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque la agricultura regenerativa gira en torno a la regeneración del suelo y por lo general en cualquier tierra aquí en México es muy raro que encuentres una tierra como virgen que no haya sido víctima de tratamientos químicos, etcétera. Entonces, básicamente el regenerar tiene que ver con regresarle la vida al suelo y dejar de usar este tipo de prácticas nocivas, ¿no? Pero fíjate lo que estás diciendo, es regresarle la vida a la Exacto. tierra. Okay. Sí, sí, sí. Y bueno, agricultura es una palabra muy, muy chistosa porque, bueno, agro viene su etimología del latín es campo y curiosamente cultura significa cultivo, tiene la misma raíz, ¿no? Entonces, la agricultura literalmente es cultivar en el campo, ¿no? Entonces, también es como el origen de la cultura, la agricultura, ¿no? Porque fue la forma a través de la cual nos pudimos asentar y desarrollar cultura. Entonces, yo, como parte de lo que hago a la hora de enseñar a sembrar, tiene que ver con entendernos como la propia naturaleza. Entonces, de ahí parte un poco como cuando la gente dice, no, es que estoy como un poco desconectado o no me siento conectado con la naturaleza. Eso básicamente es una desconexión propia, es una desconexión con uno mismo, porque uno es la naturaleza. Entonces, yo lo que hago es que uso los cuatro elementos, ¿no? Entonces, en la parte de la tierra, tiene que ver con nuestra capacidad en la psicología de sentar bases, de formar estructuras y de construir algo sólido en la vida, ¿no? Formar En la base. parte, ¿cómo, perdón? ¿Me repites los conceptos, los 3 puntos que dijiste? Mira, es construir algo en la vida, Ok. sentar bases Uh-huh. y formar estructura. Ok. Eso es lo que sostiene, digamos, los demás procesos humanos, que uno tenga como esas bases, como esa tierra, esas raíces, ¿no? Uh-huh. Luego en la parte del agua, tiene que ver con que la persona sea capaz de tocar su agua. ¿Qué quiere decir esto? Tocar sus emociones, tocar su mundo emocional
y al mismo tiempo empezar a entender que el agua que habita en nuestro torrente sanguíneo y en todos nuestros fluidos, probablemente antes de llegar a nosotros ya fue la paz de una laguna, o ya fue como el caos de una tormenta, o ya fue el mar, o ya fue una lluvia. Entonces es como un poquito como empezarnos a entender como naturaleza, porque nos habita, ¿no? En el caso de la tierra, bueno, la tierra tiene que ver con nuestros tejidos duros y con nuestros huesos, ¿no? El agua tiene que ver con nuestros fluidos. Y luego, por ejemplo, el viento tiene que ver con nuestra propia respiración, o sea, como eso es nuestro viento, y también nuestra palabra es nuestro viento, ¿no? A nivel psicológico tiene que ver con el mundo de las ideas, con el mundo de la razón. Entonces, también básicamente el entorno no es en sí como un entorno político, social, financiero, sino es realmente lo que vemos y respiramos cuando abrimos los ojos en nuestra propia casa, ¿no? Entonces, parte de cuidar el aire, el viento, es cuidar la palabra, cuidar los pulmones, y esto nos lleva como a relacionarnos con el viento allá afuera y con la contaminación y con cómo abordar esto desde uno, ¿no? Y luego viene el fuego. El fuego es nuestra capacidad de actuar, de tomar acción. Es como esa chispa, ¿no? Como que nos prende a movernos, a estar activos. Tiene que ver con la voluntad y también tiene que ver con todo nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema nervioso central es electricidad, es energía, ¿no? Entonces, eh, Mira, partiendo como... Sí, qué perdón, bonito dime. lo correlacionaste, qué bonitos juntaste los cuatro elementos con los sistemas, con nuestras, con los procesos que estamos habituados a mirarlos, pues, ¿no? Con los procesos que tenemos, pero no estamos, perdón, habituados a relacionarlos con los elementos. Exactamente, sí, es como parte del conocimiento indígena, de donde viene como el conocimiento de la naturaleza profundo, tiene que ver con estos cuatro principios, los cuatro elementos, y son tan importantes precisamente porque nos habitan, ¿no? Entonces, Somos ellos mismos, ¿no? exacto, exacto. Y si te pones a pensarlo un poco como profundamente, son como energías que incluso anteceden a la existencia de este planeta, ¿no? O sea, están en el universo, entonces son como fuerzas muy profundas y estamos hechos de ellas, o sea, nuestro cuerpo tal cual es como una acumulación de comida, ¿no? Y la comida pues está hecha de eso, de la tierra, del viento, del fuego. Entonces, esto es lo que yo como que así siento las bases del trabajo que hago con las personas a través de la naturaleza y de la agricultura. Ya más adelante, una vez entendido este proceso, empiezo a profundizar un poco en la forma práctica en la cual estos elementos interactúan para tener, por ejemplo, un huerto que sea productivo y que sea sano, ¿no? Ahí está la Entonces, integración con la parte de la agricultura. exactamente, o sea, haz de cuenta que lo que vamos a hacer primero es diseñar con base en el agua, ¿no? Esto tiene que ver como con la topografía, cómo va a correr el agua, qué calidad va a tener el agua que usamos, cuánta vamos a usar, cómo la vamos a racionar, todo este rollo, ¿no? Lo siguiente que hacemos es diseñar con base en el fuego, que es el sol, la luz. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es orientarnos, ver por dónde sale, por dónde se mete, qué inclinación tiene dependiendo la época del año y qué sombras me proyectan los árboles o edificios que están cerca de mí para saber yo cómo acomodar las plantas con sus necesidades cubiertas en el lugar donde les corresponde. Ok. ¿Ok? Oh, entonces, ya Después, llevamos dos elementos otra vez. exacto, Ok, exacto, wow. exacto. Después vamos a ver la tierra. La tierra, en lo que concierne a la agricultura en sí, pues es probablemente como en lo que vamos a profundizar más, ¿no? Es importante equilibrarlos, o sea, nunca es bueno trabajar un solo elemento, ni en la psicología, ni en el huerto, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, en la tierra, básicamente lo que vamos a aprender es cómo está viva la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la tierra, literalmente la tierra negra, tiene varios componentes. Uno muy importante es la microbiología, todos los hongos y bacterias que existen en ella.
Otro muy importante es la cantidad de arcilla, la cantidad de arena, la cantidad de materia orgánica y la cantidad de minerales. Esa es como la base a gran escala de cómo entender, cómo preparar una buena tierra sin que nadie te diga como, es que es esta proporción y esta proporción y esta proporción. No, sino que tú veas una tierra y entiendas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y luego viene el viento, ¿no? El viento para el huerto tiene que ver justamente como con pensar cómo va a funcionar. Eso quiere decir como aplicar la razón y también ver los flujos de viento en el espacio. Entonces, como que una vez entendiendo estos aspectos, es mucho más fácil entender cómo hacer un huerto. Ahora, hay algo muy profundo en la interacción con el huerto. Yo, en lo personal, eh, más adelante en mi vida estudié para ser guía de naturaleza con la Secretaría de Turismo. Y en este ser guía de naturaleza implicaba saber leer el mapa, primeros auxilios en áreas remotas, o sea, un chorro de cosas para sacar a la gente al cerro, ¿no? Pero yo me di cuenta que el guía de naturaleza es mucho más que eso, porque es un guía que va a orientar a la gente en su relación con su entorno natural, ¿no? Entonces, básicamente es como empezar a abrirle los ojos a las personas en el sentido de cómo pueden sanar ellos su mundo interno a través del contacto con la naturaleza. Qué bonito tu Sí, proyecto. Es tu proyecto. gracias. Estás haciendo una Sí, es integración muy lindo. maravillosa de cómo de verdad entonces Gracias. este planteamiento de agricultura, llevarlo a las casas inclusive, ¿no? Pero pensado desde un arraigo Claro. que tiene que ver con evolucionar, no nada más sostener la vida física. Sí, sí, exacto. Es que, bueno, desde mi punto de vista, y por lo menos en mi experiencia personal, la relación con la naturaleza me ha sanado cosas que se pueden sanar también en terapia de grupo, etcétera, pero en mi caso personal me he dado cuenta que la gente sana simplemente atendiendo y construyendo un huerto, ¿no? Ahora, hay algo como muy esotérico en esto, ¿no? Como, wow, sí, pues es que sí sanamos, claro, porque somos naturaleza, pero también hay una base bastante sólida de la cual me gustaría como platicarte Por que, favor. que me he dado cuenta, ¿no? Mira, cuando yo estuve preparándome para ser guía de naturaleza, estuve mucho tiempo en el cerro, o sea, en una sola casa, estuvimos acampando un rato, caminando mucho y básicamente, pues está un poco locochón que te voy a decir, pero cuando tú estás en excursión en la naturaleza, tienes los desechos, ¿no? Es como el primer, como, oye, no manches, pero estamos aquí, pero vamos a contaminar, a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, lo que se hace, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Em, El audio estuvo correcto, nada más se congeló un poquito tu imagen. Entonces te escuchamos perfecto. Otra vez está ok, cristalizado. ok. Ahí está. Ajá. Ya quedó. Entonces, mira, lo que se hace es que se entierran los desechos con una pala a cierta profundidad y en ciertas distancias uno de otro, ¿no? Para que el ecosistema tenga la capacidad de digerir, ¿no? Ok. Ah, Entonces, bueno, yo volteaba a ver así como el cerro que estaba por allá, en el cerro que había estado hace 5 días y todavía se veía, ¿no? Y decía, no manches, pues es que, o sea, todos hicimos ahí, ¿no? claro. Y literalmente el bosque está digiriendo eso, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de que mi ADN se estaba quedando en la cadena de valor del bosque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás en el bosque muy profundo en la naturaleza, te das cuenta de que la muerte no va a vida, es un proceso que está como muy, muy junto uno con el otro. De hecho, no hay como ninguna separación. Y lo que ves que está muerto ya se lo está comiendo algo y ya es vida de eso. Está Inmediatamente, transformándose, ¿no? Todo el tiempo. básicamente lo que... Exacto. Y cómo se transforma, esto es lo interesante, ¿no?
se transforma a través de la química, se transforma a través de la química y la microbiología del suelo y también de la química y la microbiología de los organismos que el sistema. Decir con esto, algo a comer esa materia que se está pudriendo, pasarla por sus intestinos, en sus intestinos tienen más microorganismos y entonces eso hace como un reciclaje, ¿no? Y funciona con química, pero la química, o sea, los enlaces, ¿no? La forma en la que los químicos cambian, funciona con electricidad, ¿no? Entonces, claro, para formar un elemento nuevo en la tabla periódica, pues se tiene que mover una partícula para acá y otra para acá, etcétera, hasta que se forme un nuevo elemento. Entonces, lo que está sucediendo es que en un entorno donde hay tal cantidad de actores, hay una cantidad de procesos químicos muy impresionante y eso se traduce en una cantidad de flujo eléctrico muy potente. Entonces, lo que hay, o sea, si pudiéramos ver la luz del bosque, veríamos el bosque prendido, ¿no? Qué bonito. Entonces, es un flujo de energía. Es como la película esta de Avatar, ¿no? Exacto, Prendida. exacto. Es incluso más interesante que Avatar. O sea, yo, Claro, o sea, claro. entonces, ¿qué pasa? O sea, yo voy dejando mi materia orgánica. ¿Qué quiero decir? O sea, mis desechos, si lloro, mis lágrimas, mis células muertas, mi piel, mis pelos, todo lo voy dejando ahí. Y eso inmediatamente se empieza, o sea, se integra el flujo químico eléctrico del ecosistema y por lo tanto es como si tu energía, que no está limitada a tu cuerpo, sino que si tú tocas a otra persona, hay un intercambio eléctrico entre tú y ella. O sea, tu energía está siendo como parte de un ciclo mucho más profundo de salud que existe en un ecosistema sano. Por lo tanto, sanas. Así es como funciona. Eso. Ay, qué bonito. Qué bonito y hasta entenderlo hasta por la parte eléctrica. Wow. Exacto. Sí, sí, así es. Entonces, pues, tener un huerto y estar en el huerto está provocando que tu propia materia orgánica, tu propia energía, tu propio ADN esté siendo parte de ese proceso. Y lo que empieza a pasar en ese momento es que tú empiezas a relacionarte con las cosas que hay en tu huerto de una forma mucho más profunda, que no tiene nada que ver con la razón, sino que apela a muchísimas otras capacidades que tiene el ser humano, sobre todo de sensibilidad. Eso. Entonces, eso de que decían antiguamente de hablarle a las plantitas porque esos tienen una capacidad de sentir, es totalmente cierto. Estamos relacionados a través de electricidad, a través de ser lo mismo, ¿no? De compartir los mismos elementos, los mismos rumbos, los mismos, ¿no? Pero, Exacto. pero ellos están sanitos, ¿no? Todas las plantitas. Bueno, hay algunas que no, y ahí es algo interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho y perdí de vista una planta que tengo allá abajo en el huerto, y ayer llegué y la vi, y básicamente me dijo como, mira, hay un aspecto de ti que está así. ¿Por Mira, qué? Porque no has venido aquí a atenderme, a sacarme de la maceta, a ver qué me pasa, y eso es un espejo de uno mismo. Entonces, digamos que el huerto es una gran, gran expresión de amor, porque uno tiene que aprender a no juzgar, tiene que aprender a no discriminar a las plantas, atenderlas a cada una de ellas, ¿no? de Y su a que, manera particular, además. exacto, exacto. Y Sí. cuando algo está mal, o digamos, cuando algo tiene alguna enfermedad, es importante atenderla no nada más para curar a la planta, sino porque al hacer esto nos sanamos a nosotros mismos o atendemos esa parte que no estábamos observando, que no le estábamos poniendo atención. Ujú, ujú. Así. Ok. Y Hermosa tu síntesis, hermosa tu planteamiento de cómo eso, cómo juntar, ¿no? Cómo juntar algo que parecía escindido con la vida, ¿no? Eso, al menos como en el concepto que escuchamos regularmente, es pon un huerto porque de ahí puedes entonces tener, aprender a tener, por supuesto, un consumo más sano de lo que sea, de que sí pueda uno cultivar. Y creo que entiendo que nos vas a decir que se puede cultivar de todo, pero de lo que uno pueda cultivar para abastecer como la comida y tener buena comida. Pero tú lo estás llevando a un nivel mucho más alto que es una integración con una cosmovisión
que tiene que ver con estar integrados al mundo y ser lo mismo. Es Exacto. uno y parte de lo mismo, nada más un pedacito estudiado de otra manera, pero somos lo mismo. Exacto. Eso, los 4 elementos que las plantas, pero nosotros entonces nos podemos sanar a través de ellas porque ellas están más bien sanas y nosotros un poquito menos. Nos Sí, sanamos con ellas. sí, lo que pasa es que ellas están interactuando. Nosotros, o sea, ellas están interactuando con muchas formas de vida, interactuando con los humanos, están interactuando con los animales, con las otras plantas, con los insectos. Y nosotros estamos un poquito más como aislados. Entonces, sí, básicamente, estar en un huerto, cultivar plantas responde a un proceso espiritual y cosecharlas, comerlas responde a un proceso nutricional, ¿no? Pero el proceso espiritual que tiene que ver con el cultivo tiene mucho que ver con interactuar con muchísimas formas de vida que tienen muchísimas expresiones distintas y que se comportan de distintas maneras, tienen necesidades distintas y eso genera neuroplasticidad en el cerebro. Entonces es como que, Hasta sí, o sea, neuroplasticidad genera, wow. Eso claro, quiere decir adaptabilidad. claro, sí. Y bueno, hay también todo este proceso de dejar un poco, la razón es muy útil a la hora de cultivar, o sea, es una base muy importante por todo lo que te comentaba del diseño, también por la asociación, la rotación de los cultivos, la proporción de los elementos, todo esto, pero realmente si tú te vas al campo, el campesino te dice que la planta está enojada o que la planta está triste o que la planta... Y te lo juro que a veces las curan más rápido que una persona que conoce todos los elementos del suelo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque las plantas tienen un mecanismo de comunicación que no es racional. Entonces, parte de estar con las plantas y empezarles a entender es desarrollar capacidades en el ser humano que tienen mucho más que ver con la madre tierra que con las capacidades racionales. Es como con la intuición de tocar y entrar en contacto con algo que no te va a responder en un idioma que conozcas o en una forma no racional para nosotros. Exactamente. Okay. Así es como funciona. Y pues Mm. es muy lindo. Yo tengo ejercicios que integran muchos aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, te voy a decir uno que es como muy interesante. Em, Cuando yo veo que la persona lo que necesita es como aterrizar y sentar bases en su vida y como construir, lo pongo a preparar tierra, ¿no? Cuando veo que la persona, por ejemplo, está separando el espíritu de la materia, lo pongo como puede ser que lo ponga o a sembrar un arbolito o simplemente a observar un arbolito y cómo le pega la luz, porque el árbol es como la expresión perfecta de la unión entre el espíritu y la materia, en el sentido de que el árbol está recibiendo de arriba, ¿no? Que es como a lo que generalmente le llamamos espiritual, ¿no? Como lo de arriba, las estrellas, Dios Padre, o como tú le quieras decir, y lo de abajo es algo más femenino, ¿no? Que ha sido también como tapado en la cultura occidental por mucho tiempo. Entonces el árbol lo que está haciendo es transformar la luz en azúcares y llevar eso como nutrición y también está transformando los minerales del suelo para llevarlo como nutrición. Entonces es como un ejemplo muy claro de algo que está equilibrado entre la materia y el espíritu y está siendo uno mismo a través de estos dos elementos, ¿no? Bonito. Y eso podría entonces aplicarse de acuerdo a cada persona, Sí, un ejercicio con un elemento, con una forma de el mismo huerto. exacto. Yo tengo muchísimos procesos, o sea, tengo, por ejemplo, el proceso de los inicios, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la semilla, con la siembra. Tengo el proceso del fortalecimiento de la planta, pero todo esto es también un espejo. Es el inicio propio, es el fortalecimiento propio. Tengo el proceso de la defensa de la planta, cómo se defiende la planta, cómo me defiendo yo. Eh, el proceso de la comunicación de la planta, cómo se comunican las plantas, cómo me comunico yo. Y así tengo con un chorro, o sea, son como 25 elementos distintos que tengo ya como identificados. Desarrollado, wow. Uh-huh. Y
A mí me gusta mucho y me salvó, realmente así te lo puedo decir, me salvó tener mi huerto y empezar a entender estas cosas, porque es un acercamiento a la espiritualidad en un terreno sumamente práctico y material. Entonces, no es una espiritualidad que, por así decirlo, te vuele, porque hay mucha gente que al acercarse a la espiritualidad pierde la tierra. Pierde piso. Entonces, ajá, la agricultura regenerativa, la agricultura orgánica, urbana, el huerto, es una manera de hacernos humildes. Pero ¿qué quiere decir esto de la humildad? Porque es algo muy interesante. La humildad comparte la palabra, comparte humus, entonces la misma raíz. Entonces, de alguna forma la humildad tiene que ver con la parte más fértil de la tierra, que es el humus. Pero esa parte más fértil de la tierra es la primera capita de la tierra. Ya lo de abajo ya no es humus, ya no está tan fértil. Entonces, para hacernos a la hay que agacharnos, hay que agacharnos a ver la plantita, a ver la hojita por atrás, a ver el suelo. Y esto es realmente como un amor muy, muy profundo a uno mismo y a la tierra, y tiene que ver con ser humildes. Entonces, es algo muy, muy, muy Nos hermoso. estás proponiendo, ya se nos va a acabar el tiempo, pero nos estás proponiendo entonces una manera de vivir pegados a la tierra, pero desde una forma que Sí, mira, vaya a lo espiritual, que te haga sí, notar lo sagrado de lo que estás haciendo. exacto. Y a lo práctico y material también. Mira, la onda de la gente que hoy dice, no, es que la solución va a ser regresar a la tierra y volver a sembrar y por todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero hay un detalle bien, bien importante que mucha gente no se ha dado cuenta, y es que hoy en día se puede hacer eso con las comodidades tecnológicas que tenemos. Entonces, es como tomar lo que funcionaba antes, porque no es un retroceso, sino que es lo que siempre ha funcionado para sostener la vida en el planeta, y también incorporar los aspectos que hemos desarrollado de forma racional que se han implementado en la tecnología. ¿De qué te estoy hablando? Como de generar tu propio gas, tu propia luz, generar tus propios insumos, tus propias comidas, todo lo que necesitas, y se puede hacer con tecnología de una manera cómoda y respetando los ciclos de la madre tierra. Entonces yo veo que esa es la salida a la gran crisis, que no es nada más ni de salud ni económica, es espiritual, es una crisis, es una búsqueda espiritual, y no nos va a quedar de otra, o sea, si queremos sobrevivir y estar en paz, más que empezar a utilizar esta tecnología para incorporarnos a los ciclos de la tierra y no irrumpir en ellos, ¿no? Eso. Qué bonita propuesta y qué claro tienes, ¿no? Para alguien así de joven, como el sustento viene de volver a ligarnos con lo esencial, que es lo espiritual, pero no desarraigados si vivimos aquí en la tierra. Exactamente, Eso. exactamente. Te lo agradezco muchísimo. Diego, cuéntanos un poquito, ¿dónde te pueden encontrar? Ya sé que en el diplomado de herbolaria de Yolosha, ahí va a estar dándonos todo esto para que lo puedan desarrollar de a de veras. Ay, qué linda. ¿Dos? ¿En dónde más? ¿Y cómo, y en qué otras, qué podrían hacer consultas o qué contigo? Danos tus datos, cuéntanos dónde te encuentras. Miren, me pueden encontrar en Instagram. Mi página se llama Huerto Medicina. Es la única que se llama así, entonces no hay pierde. Y sí, yo tengo clases particulares que son aquí en la Herradura, en mi huertito. También doy clases en otro huertito que está en Bosques. Y próximamente voy a agarrar un espacio que está como a 45 minutos de aquí y lo voy a regenerar. Es un espacio más grande y entonces voy a estar como impartiendo muchísimas cosas, desde como lombricultura, muchísimas cosas. Y también lo que hago generalmente es que yo leo las runas, que son un oráculo, que es un oráculo bastante, bastante como de Pachamama, es un oráculo celta y vikingo. Y con eso yo tengo un marco energético de la persona, qué es lo que necesita y cómo lo puede desarrollar particularmente en su actividad con el huerto. Entonces, digamos que en la enseñanza de cómo hacer tu huerto,
yo primero indagaría como un poco en tu persona, en qué necesitas, y a través de este aprendizaje de cómo hacer tu huerto, de este aprendizaje práctico, te posibilitaría muchas herramientas para sanar. Eso, wow. Entonces, tus redes, tus medios de contacto, ya dijiste el de Instagram, en mi huertito, ¿alguna otra opción? Sí, es Huerto Medicina Huerto y Medicina. bueno, mi teléfono es 55 41 90 17 43. Me pueden escribir directamente ahí o por el Instagram. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Diego. Un verdadero honor encontrarte y recibirte con los brazos abiertos en Yolosha. Ay, Muchas gracias. qué linda, te agradezco mucho. Te mando muchísimos besos y abrazos. Igual.